Avanzamos. 63 comunas generadoras de energía serán beneficiadas con la nueva ley que establece la equidad tarifaria para el consumo de electricidad. Queremos profundizar en este y en otros temas y para eso nos acompaña el presidente de la Corporación precisamente de Consumidores, CONADECUS, Hernán Calderón. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, buenos días. Hernán, desde el punto de vista precisamente de los consumidores, ¿cuánto avance hay de esta ley de equidad tarifaria que al menos la presidenta decía que era un paso bien importante en la agenda energética que trabaja el gobierno? A ver, mira, tiene aspectos positivos, por ejemplo, la compensación que van a recibir, una rebaja en la tarifa para todas las comunas donde hay generación eléctrica. Esto de la equidad o igualdad tarifaria, que va a poder compensar un poco, igualar un poco la tarifa entre las comunas que pagan menos y las que pagan más, que tiene que ver con un tema, un costo de distribución, no tiene que ver con los consumidores específicamente. Sin embargo, nosotros hemos tenido unas observaciones con respecto a esto. En las comunas donde se aplica la alza por consumo y tienen que los que van a aportar para subsidiar a las otras comunas, que son las que consumen más de 240 kilos mensuales, ¿no? Es una medida realmente positiva porque hay un incentivo al ahorro energético. Claro. El que no quiere pagar tiene que ahorrar, pero el que recibe el beneficio no tiene ese incentivo, tiene un incentivo a consumir más. Eso es lo que nosotros planteamos reiteradamente al Ministerio de Energía en diferentes instancias, de que ese beneficio también debió haber sido para quienes consumían menos de 240 kilos. Aquí no hay límite y por lo tanto el que tiene la casa de 500 metros cuadrados que consume más de 500 kilos al mes, hoy día va a tener una rebaja, por lo tanto lo estoy incentivando a consumir más. Entonces ahí no está expuesto el ahorro energético que tanto se habla. Esa es una de las observaciones que nosotros hicimos y que creo que hubiera sido más justo y habría alcanzado a mayores personas y habría sido focalizado en las personas de menores ingresos y que consumen menos de 240 kilos. Tal como se aplica que quienes pagan son los que consumen más de 240, los que reciben el beneficio debieran haber sido los que consumen menos de 240, de tal manera de que los que consumen más también tengan un incentivo al ahorro energético. Aquí no existe. Esa es una observación que tenemos. ¿Usted plantea diferenciarlo de esa manera y no por las comunas que son beneficiadas hoy día? No, estoy hablando de las beneficiadas. Ah, perfecto. Estoy hablando de las beneficiadas. Pero en las beneficiadas no hay ningún incentivo al ahorro energético. Porque el que consume, hay zonas, Futrono, por ejemplo, no estamos hablando de sectores populares. Estamos hablando de parcelas de agrado, que consumen probablemente más de 500 kilos. Hoy día van a tener un incentivo a consumir más porque van a tener una rebaja. Yo, en vez de cambiar el tipo de energía o reducir mi consumo, con esta rebaja lo incentivo a consumir más, no hay ahorro energético. ¿Por qué ustedes plantean la inquietud hoy día que esto ya es realidad y no en el momento en el cual al menos esto era una idea? No, lo planteamos reiteradamente. ¿Y nunca tuvieron respuesta? Es más, siempre discutimos el tema de los 180 kilos, que fue el principio del proyecto del gobierno. El gobierno planteaba que los que debían aportar eran los que consumían más de 180 kilos. Se llegó a 240. Entonces, las observaciones yo las hice en el Ministerio de Energía, yo soy parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Energía, lo hicimos presente, no se escuchó. Hernán, hay un punto que también ha generado algo de crítica, tiene que ver con otra de las medidas adoptadas por este proyecto de equidad tarifaria y con el punto de las reposiciones y los cortes en particular, y quienes deben pagar por esos servicios de reposición que cobra la compañía eléctrica respectivas cuando se realiza un corte por no pago. Ahora ese cobro por reposición se va a distribuir en el fondo en todos los usuarios, no lo va a pagar cada uno de los responsables. ¿No hay ahí un incentivo también contrario, en el sentido de que ya no hay un costo asociado a la falta de no pagar? Y uno entiende que el no pago obedece principalmente a razones económicas puntuales, más que a una voluntad de no pagar o de usar energía gratis. Pero finalmente hay una distribución ahí quizás de las responsabilidades que ha sido cuestionada. Mira, este fue un artículo que entró en el último minuto. En el último trámite, donde no hubo discusión, no hubo consulta, nadie pudo opinar con respecto a esto. Nosotros no somos partidarios de esta distribución del costo que significa
el corte y reposición, que ¿Por qué no son aproximadamente partidarios? las empresas son 18 millones de dólares, en definitiva, los que al final ingresan por concepto de corte y reposición, que se van a repartir entre todos los consumidores o usuarios, que son 6,2 millones. Sí. Entonces, nos encontramos bastante injusto de que los que cumplen puntualmente con el pago de los servicios tengan que después compensar a los que no cumplen con sus responsabilidades. Y en ese sentido nosotros no somos partidarios, se lo hice ver al ministro personalmente, pero ya no tuvimos oportunidad de oponernos ni decir y dar opinión. ¿Cuál es el problema que tiene este proyecto desde el punto de vista del cambio conductual que pueden tener los consumidores o el efecto que puede generar? Bueno, esto en el fondo se transforma en un cargo fijo permanente. Este es, va a tener un costo mensual o anual para todos. Todos lo vamos a tener que cancelar. Y ese monto que se va a distribuir en el año va a ser un cargo que se va a hacer un verdadero nuevo cargo fijo por corte y reposición que vamos a tener que pagar, hacer el fondo para los que sufran el corte no tengan que pagar. 12.000 pesos, que es lo que se está cobrando. Sin embargo, también es bueno poner en la discusión la revisión de esos costos. Sí. ¿Por qué tan caro? Sí, también tiene que ver eso. Y eso también tiene que verlo el Ministerio de Energía, la SEC, los organismos pertinentes. Entonces, claramente aquí los consumidores que pagan, que están al día, van a ser discriminados en favor de los que no pagan. Y eso a nosotros nos parece injusto. Y si avanzamos en otro tema que fue noticia el día de ayer y que afectó a prácticamente todos los consumidores del país, porque nadie estuvo exento de poder comprar papel tisú en el buen tiempo en el cual al menos se presume colusión. ¿Qué le parece la resolución del cuarto juzgado de no acoger esta querella? Pero entendiendo además que nuestra legislación entiende que la colusión no es delito. A ver, es una interpretación, ¿no? Es una interpretación de un antiguo artículo del Código Penal del año 1875, que no sé si el espíritu era aplicarlo a la colusión, si existía el concepto en esos tiempos, pero lo que existe hoy día, que en el artículo 285 del Código Penal está establecido de que se sanciona penalmente la grave alteración del precio natural de los productos. Ya, y eso es lo mismo que es ocurrió. una interpretación que algunos juristas interpretan que ese artículo es aplicable a los casos de colusión porque hay una alteración de precios. ¿Y es el mismo que se utilizó en el caso de la farmacia? Es el mismo. Es el mismo. El mismo. Y por lo tanto la justicia ha interpretado de que ese artículo no es aplicable. Sin embargo, el Ministerio Público sí sostiene que es aplicable. Es una interpretación de juristas y por lo tanto creo que es negativo porque esto también hace de que la urgencia que necesita hoy día el proyecto de libre competencia que está en discusión en la Cámara de Diputados, que salió aprobado pero pasó a comisión mixta por un artículo que es justamente la atribución exclusiva que va a tener la Fiscalía Nacional Económica de la acción penal. Claro. Que nosotros también compartimos la crítica, porque claramente no le podemos dar esa atribución a un funcionario público que es nominado por el presidente de la República, que puede estar condicionado al gobierno de turno y que por lo tanto a nosotros no nos da garantías de que en el futuro se pueda aplicar adecuadamente y además que tiene que esperar que hayan fallos del Tribunal de Libre Competencia, lo cual pueden pasar años. Entonces a nosotros no nos parece adecuado. Ahora, Hernán, ¿cómo explicarle a la ciudadanía que estos casos de colusión que afectaron a tantas personas por tantos millones de dólares no vayan a terminar con una pena de cárcel? ¿Cómo explicárselo desde el punto de vista del razonamiento? Bueno, de la justicia, el tema está aquí en la discusión de que el año 2003 se eliminó la acción penal en libre competencia. En el cambio que hubo en el año 2003, hasta el año 2003, en la propia legislación, en el decreto de ley 211, estaba establecido que era delito y era condenado penalmente quien cometía infracciones a la libre competencia. Se eliminó en el año 2003, inadecuadamente. O sea, aquí digamos que un tremendo error, voluntario o involuntario como haya sido, pero se eliminó. Y eso quedó este vacío en que no se puede perseguir penalmente. Pero existía este otro artículo del Código Penal. Ahora,
En ese artículo específico, ¿cómo también le podemos explicar a la ciudadanía que antes, por ejemplo, en el caso de la farmacia, sí se haya acogido, hayamos vivido por largo tiempo los procesos judiciales respectivos y en este caso no? ¿Guarda relación por la naturaleza de los productos que fueron modificados los precios? No, lo que pasa es que también en las farmacias pasa lo mismo. En las farmacias también el fallo fue idéntico. No dio lugar, porque hay dos cosas que son muy difíciles. La probatoria, probar esos hechos. Y eso es lo que los tribunales penales consideran insuficiente las pruebas que entrega el Ministerio Público para ver configurar el delito. El estándar de prueba es mucho más alto. Es mucho más exigente que en la justicia civil. Exacto. Entonces, y aquí hacer lo diferente. Los consumidores no accionamos penalmente. Nosotros vamos por el lado civil. ¿Qué es lo que buscamos? Las compensaciones para los consumidores, específicamente. No vamos buscando que los condenen penalmente. Eso es para otros organismos. Y en este caso, Conadecus hizo las acciones judiciales en los tribunales civiles. Hay demandas colectivas contra las dos empresas. Los tribunales acogieron las demandas, aquí no hubo rechazo y están en curso. Por lo tanto, los consumidores pueden tener la tranquilidad de que sus intereses, el resguardo para que a futuro se puedan entregar las compensaciones y se recompense el daño que se les causó, están en tribunales y son los tribunales los que van a tener que dictaminar una vez que concluya el juicio. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Estamos participando en una mediación voluntaria donde Conadecus participa de buena fe pensando en la voluntad que ha tenido CMPC de participar en esa mediación para poder llegar a un acuerdo a lo mejor mucho más breve que el juicio va a poder durar años, pero buscar que la compensación sea muy pronto y ojalá lo más contundente posible y lo más cercana a lo real del daño que se le causó a los consumidores. En eso estamos. Hernán, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana. Muy amable. Listo. Gracias a ustedes.